Bueno, voy a hacer un vídeo de cómo reparar un cilindro maestro, o sea, un cilindro esclavo de embrague que se ve que ha tenido pues un desastre, fuga, le han soldado aquí al eje, un trozo de tornillo, bueno, un desastre. Entonces esto lo vamos a reparar. Lo primero que vamos a hacer va a ser meterlo en un desengrasante y arrearle con la brochita hasta que se limpie, ¿vale? Así, que se moje bien y que se vaya limpiando. Con la brochita solo viendo cómo se va quitando todo. Si hay que dejarlo sumergido un poco de tiempo, pues bueno, a ver qué vamos a ver. Bueno, cuando con la brocha ya no sale más la mierda, vamos a darle con nuestro pajo de nanas para quitarlo todo, ¿vale? Hemos quitado toda la mierda posible, ¿vale? Vamos a proceder al desmontaje. Ya lo tenemos más o menos, lo vamos a colocar en un tornillo de mesa, ¿vale? Así, más o menos, ahí, y lo sujetamos. Se sujeta ahí bien. Vamos a quitar el purgador y el de entrada, ¿vale? Nos fijamos que el de entrada tiene el orificio hacia donde va el vástago. Entonces nos cogemos una llavecita. Este, si vemos que va muy duro, lo tenemos que hacer con una de vaso, ¿vale? Yo he cogido esta, que es la primera que he pillado, y va bien, va suave, entonces pues no hay gran problema. Bueno, pieza que quitemos. Pieza para lavar, ¿vale? Siempre es mejor utilizar llaves de vaso o llaves de estrella en estos casos, pues porque son piezas que llevan ya muchos años aquí metidas, aquí colocadas y tal, y entonces pues bueno, pues una llave de estrella siempre va a hacer menos daño un tornillo que una fija normal. Lo quitamos, cuidado con las arandelas, lleva dos arandelas de cobre. Vale, este tornillo se ve ahora, se ve que estaba enganchado con esto, pero eso tiene que bailar. Ahí, y quitamos la arandela, a lavar. Vale, ya tenemos esto aquí. Lo damos un poquito con la brocha. Vale, lo vamos a limpiar. Vamos a limpiar esto un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser tapar este agujero y meter aire a presión aquí, para que salga para abajo el vástago. Entonces, vamos aquí y para abajo, eso es. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Soltado. El problema que tienen estos es esta goma. ¿Vale? Muelle, que no se pierda. Todo lo abajo. Todo. Aluminio anodizado. Esta goma habría que cambiarla, ¿vale? Y el muelle. En este caso no vamos a cambiar la goma porque no la tengo. De todas las maneras se le echa un tratamiento para plásticos para que se regenere, se mira que no tenga ningún poro y tal. Y lo importante es esto. Esto está oxidado por dentro, entonces ese óxido hace que la pared sea irregular. Al ser la pared irregular, por ahí pierde el líquido. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora mismo vamos a tapar estos dos orificios, ¿vale? Y vamos a rellenarlo con ácido clorhídrico hasta aquí arriba, o sea, agua fuerte de toda la vida. Con un par de tornillos nos cogemos, pues eso, agua fuerte, salfumán, es ácido clorhídrico. Vamos a rellenar hasta el borde, mucho cuidado con las salpicaduras, esto se come el aluminio, ¿vale? ¿Veis el humillo cómo sale? Si hay humillo es porque está haciendo reacción hasta el borde, ahí. Y que le dé caña. Que le dé caña. No lo toquéis, que os queméis las manos, ¿vale? Esto hay que manejarlo con guantes. Se puede comprar en cualquier droguería, cualquier tienda, ¿vale? Esto se deja ahí. Lo vamos a dejar una media hora, ¿vale? El agua fuerte ataca a los metales, ¿vale? Esto ataca a casi todos los metales. El hierro le ataca un poco, pero no le vamos a dejar el suficiente tiempo para que lo ataque. Sobre todo al aluminio. Al aluminio es a lo que más ataca. Y al óxido de hierro lo ataca, lo deja todo impoluto. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir limpiando estas piezas, ¿vale? Ya que tenemos esto quitado y tal, pues lo vamos a limpiar bien. Bueno, mira, está cayendo, está saliendo un poco el agua de ahí. Está goteando un poco por el tornillo que ha ido a la mesa y como veis hace efervescencia. Es algo normal
porque bueno, pues hay mucha viruta en la mesa, hay mucha porquería. Así que para evitar tener problemas ponemos este papel y ya está. Y fuera, lo vamos dejando que haga reacción. Seguimos limpiando piezas, ¿vale? Bueno, con el renovador de plásticos le damos a lo que es el plástico, la goma, que se quede ahí, está igual. Lo dejamos un rato y luego lo secamos. El purgador y el tornillo, que está muy limpito, los he pasado por la grata. La grata es este cepillo de alambres, ¿vale? Lo he estado limpiando aquí y se ha quedado así. El fuelle estaba en muy buen estado, lo he limpiado un poquito y le he echado un producto que es para renovador de plásticos. Vale, vamos a seguir. Esto sigue aquí, efervesciendo un poquito y tal, y está limpiando. Ahora en un rato, cuando lo vacíe, os pongo el vídeo. Bueno, voy a vaciar esto. Esto normalmente se hace con guantes, ¿vale? Pero yo, como soy un animal, pues lo voy a hacer sin guantes. Tengo los guantes ahí encima, pero vamos, no me los pongo porque me da pereza. Entonces, cogemos, vaciamos. ¿Vale? Aquí ya podemos ver, ahora lo hago con la linterna, que no queda óxido, ¿vale? Pero aún así lo vamos a pasar por debajo del grifo y lo vamos a limpiar. Como podemos ver, todo el óxido se lo ha comido el agua fuerte, que lo tenemos ahí. Ahora nos vamos a coger una lijita súper fina, pero súper fina. Lijita de 3000, ¿vale? La enrollamos un poco para meterla dentro. Pues ya está, ahí es cuestión de meter el dedito y darle para arriba y para abajo con la lija para quitar las imperfecciones que pueda tener de óxido que se haya comido la pared y tal. Vamos dándole. Así. Y miramos. Tiene muy buena pinta, ¿vale? Seguimos dándole hasta dejarlo todo uniforme. Con la lija se nota que la lija ya está un poco aquí demacrada. Lo que hacemos es que le metemos lubricante. Nada, no afloja todo, normal y corriente, a todas las paredes. Y lo extendemos bien. El dedo sale negro, bien, eso es bueno. Eso es que hay residuo, ¿vale? Lo tiramos y lo volvemos a limpiar con el lubricante, ¿vale? Abrimos aquí el tornillo, tiramos y volvemos a limpiar con el lubricante. Ahí está. Y así lo hacemos un par de veces que se quede limpito. Aquí allá, esto brilla, está impoluto. Vamos a quitar los dos tornillos, vamos a terminar de limpiar por fuera, vamos a desengrasar y a pintar. Bueno, esto queda así, ¿vale? Y ahora vamos a limpiar. ¿Con qué vamos a limpiar? Con limpiafrenos. Vamos a darle un poquito aquí, ¿para qué? Para desengrasarlo. Se quita todo y lo vamos a soplar. Bueno, ahora vamos a tapar aquí, que es donde va la goma. No nos interesa que entre pintura donde va la goma, pues luego se pega la pintura a la goma, es una tontería, pero ya que quede bien, ya que lo estamos haciendo, lo hacemos bien, ¿no? ¿Estáis conmigo? Vamos a ver, aquí. Eso es. Bueno. Esto se tapa aquí, que es la ranura de la goma. Ponemos aquí un cachito por si quiere entrar pintura, que no nos dé por saco, que ya lo tenemos limpio por dentro. Que bueno, que se limpiaría, pero ahora los dos orificios los tapamos así. Bueno, y vamos a pintar, ¿vale?
Bueno, en este caso, pues mira, lo suyo es una anticalórica, aunque no coge mucho calor, pero bueno, esto es para que se vea un poco cómo queda. Lo voy a pintar con un spray de Montana rojo. Sería haberle dado un azulito como el que tenía, pero bueno, vamos a dar así un poco un tiento. Bueno, esto ya está rojo y ya, pues nada, esperar a que se seque. Bueno, mientras se va secando la pieza que hemos pintado, vamos a ir ensamblando esto. Vale, a esto le metemos el muelle tiene una zona gruesa, una zona estrecha. Lo estrecho debe entrar a presión aquí, así, y que no se caiga. Y esto ya sabemos cómo va colocado. Ahora, esto ya lo hemos secado, lo hemos limpiado, como hemos visto antes. Este de aquí, bueno, metemos una arandela de cobre en el tornillo. Lo metemos dentro, tornillo limpio, todo limpio, volvemos a meter la otra arandela de cobre por el otro lado, se queda así montado, y ahora tenemos esto prácticamente ensamblado. Esta, aunque no se la hemos cambiado, pero habría que cambiársela, la vamos a meter en su sitio, que es por el orificio de la goma, ahí, hasta ahí, ¿vale? Está bien, la goma vuelve a su ser y todo, o sea que bien. Y bueno, y ahora cuando se seque la pieza lo montamos todo. Bueno, esto no está seco, pero no tengo la suficiente paciencia. Y quiero terminar el tutorial ya. Voy a quitar esto con cuidado de no tocar mucho lo que está húmedo. Vale, esto ha quedado así. Vamos a meter este, ¿vale? Pero para meterlo lo vamos a empapar en lubricante. Empapamos solo esto. Vale, ahí, bien empapadete, así, y ahí está, vale. Ahora apretamos esto hacia adentro para que entre la goma y eso a su sitio. Ya está. Esto ahora comprobamos que tiene movimiento. Tiene movimiento. Movimiento perfecto. Y llega hasta el borde. Perfecto. Vale, ahora venimos aquí. Colocamos esto en su sitio. Bueno, este habría que cortarlo. Lo vamos a dejar para el final esto. Vamos a quitar este tornillo de aquí. Metemos el purgador. Ahí. Y ahora ahí. Vale. Colocamos este en su posición. Como dijimos, con esto apuntando hacia arriba, hacia allá. Vale. Ahora vamos a ver lo del vástago. Bueno, aquí tenemos un eje nuevo de una bomba, ¿vale? Voy a sacarle esto. Si le sale de las narices. Bueno, un poquito de lubricante y fuera. Si una cosa no sale por la fuerza, es porque no se aplica la suficiente. Bien, vale. Vamos a comprobar la longitud. Pues esto es lo que han hecho. Le han sumado un trozo. Vamos a marcar y vamos a cortar lo que le sobra. Por ahí. Cortamos lo que le sobra y lo montamos. Vale. Bien, vamos a comprobar. ¿Vale? Yo aprieto aquí, suelto, ahí. Ahora dejo aquí puesto el dedo, saco este, el émbolo se queda abajo. ¿Vale? Si el émbolo subiese, es que la goma está mala. Esperamos un poco. Si suelto, sube. Esto cuando lo compras, viene desmontado. ¿Para qué? Para que no pase esto. ¿Ves? Cuando el aparato empuja, lo empuja hacia arriba, entonces se deforma el plástico. Tú con esto lo montas en la caja lo sujeta y lo deja en su sitio, entonces no hay ningún problema. Lo vamos a dejar desmontado y lo vamos a guardar en una bolsita y a correr. Ya tenemos la pieza restaurada.